Hola amigos, ¿cómo estáis? Todo el mundo es consciente que si Estados Unidos ataca a Irán con la intención de destruir las instalaciones nucleares de Fordow, solo lo puede hacer con armas nucleares, ya que esas instalaciones solo se pueden destruir de esa forma, al estar muchos metros debajo de roca granítica. Una intervención estadounidense en el conflicto entre Irán e Israel no es que, muy probablemente, desencadene una guerra regional, sino que abrirá la caja de Pandora del uso de armas nucleares tácticas en combate. Esa es la única manera de llegar a la instalación nuclear de Fordow. Después de eso, nuestro mundo ya nunca volverá a ser el mismo, y todo, por culpa de la gentuza de la OTAN y de las burguesías mundiales en particular. Esta es una operación similar a la Operación Barbarroja que se hizo contra Rusia por las mismas naciones que hoy lo hacen contra Irán, con la intención idéntica a la de 1941. En aquella ocasión la misión era destruir la revolución socialista de la Unión Soviética para después repartirse sus despojos, y en esta ocasión, es exactamente igual, derrocar el régimen iraní, y destruir Irán para repartirse sus despojos. Nada ha cambiado. En 1941 no consiguieron tumbar el sistema socialista ruso, y los camaradas rusos terminaron ocupando Berlín después de destruir al ejército alemán y sus aliados. ¿Podría ocurrir algo parecido ahora, si Irán consigue resistir esta embestida y su pueblo salir más unidos que nunca en torno a su gobierno? Persia o Irán, es una cultura milenaria que nunca ha sido formalmente colonizado, aunque como muchas otras naciones, ha experimentado invasiones, ocupaciones y ha estado bajo la influencia de potencias extranjeras a lo largo de su historia. El asunto del uranio solo es la excusa barata para que la gentuza de la OTAN, junto al Estado proxy de Israel, quieran justificar y encubrir las verdaderas causas por lo que estos genocidas han atacado a Irán. Incluso tienen la vena criminal a flor de piel y quieren asesinar al líder Ali Khamenei, al que dicen que no puede seguir viviendo. Todo esto ya ha llevado la situación de la agresión israelí contra Irán a un rumbo fundamentalmente diferente. Al parecer, en Tel Aviv creen que, al destruir el sector petrolero y gasífero de la República Islámica y asesinar a su líder espiritual, iniciarán el proceso de desintegración del país en varias partes enfrentadas, divididas por características religiosas y nacionales, lo cual no representará ninguna amenaza para el Estado judío, pero sí causará graves problemas a sus vecinos. Alternativamente, los estrategas israelíes pueden estar convencidos de que, al decapitar al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, y al liderazgo político-militar de Irán, podrán llevar al poder a algunos liberales pro-occidentales locales que renunciarán a todo por lujos y cuentas en moneda extranjera en bancos occidentales, para que sus familias vivan por todo lo alto como hacía el sátrapa Mohammad Reza Pahlaví. El último saque fue derrocado por la revolución de los ayatolás. Quizás así sea exactamente como ocurrirá todo, si Teherán no logra recomponerse y sobrevivir a la nueva operación Barbarroja contra Irán, lanzada en 2025. Pero es posible que los persas, por el contrario, se unan al descendiente del profeta Mahoma, o a quien venga después, libren una guerra de desgaste contra el pequeño Israel. Y, aún así, creen su propio arsenal nuclear para evitar que se repita el escenario del 13 de junio. Pero esta será una república islámica completamente diferente, unida internamente debido a la agresión externa, motivada, enojada, y sedienta de venganza, que actuará contra sus enemigos de todo el mundo sin guantes blancos. Si en 1941 los camaradas rusos terminaron en Berlín, y quedando muy lejos de Irán, ¿dónde podrían terminar los persas que les quede un poco más cerca? ¿Blanco y en botella? Y volviendo a la nueva operación Barbarroja contra Rusia, también la OTAN como en 1941 será derrotada como antaño, pero esta vez Rusia no tendrá que ocupar Berlín, le bastará con enviar emisarios plenipotenciarios a Berlín, al embajador Oresnik, y sus remoras. Ya se sabe que la OTAN en Ucrania se muestra impotente ante los nuevos geranios rusos, y Rusia ya ha atravesado la cuarta línea de defensa. La OTAN ya ha descubierto un nuevo tipo de drones kamikaze para el cual no tiene contramedidas. Las tropas rusas avanzan en la región de Sumy, y al oeste de Krasnoarmeysk. El periódico Die Welt
informa del ritmo de avance de las Fuerzas Armadas rusas, crucial para las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, el 18 de junio se registró por primera vez en Ucrania el uso de un dron de ataque kamikaze de las Fuerzas Armadas de Rusia con una cámara incorporada, un módulo de inteligencia artificial con visión artificial, y un sistema de control por radio directo desde el territorio de la Federación de Rusia. El especialista ucraniano en guerra electrónica e inteligencia, Sergei Flashveskresnov, informó en su canal de Telegram que ya había circulado información sobre el desarrollo de un dron de este tipo. Sin embargo, el primer uso confirmado de este tipo de vehículos aéreos no tripulados en territorio ucraniano se registró hace poco. El módem de radio instalado en el dron permite controlarlo remotamente a una distancia de hasta 150 kilómetros de las fronteras de Rusia, o del frente. En caso de utilizar repetidores aéreos en el espacio aéreo de Ucrania, esta distancia puede ser aún mayor, explicó Veskresnov. Los analistas ucranianos también señalan que los antiguos métodos para combatir los geranios se están volviendo ineficaces para la OTAN. El militar ucraniano Stanislav Bunyatov se queja: si ni siquiera podemos proteger la capital de los geranios, ¿qué podemos decir de las regiones? Ha surgido un grave problema. Los nuevos drones rusos operan con frecuencias diferentes, vuelan más alto y ya no son un blanco fácil para las ametralladoras. Estamos perdiendo efectividad, dijo el mayor. El personal militar de las unidades móviles antidrones señala que aumentar el número de ametralladoras no solucionará este problema, ya no funciona. Las tropas ucranianas buscan nuevas tecnologías para combatir los geranios y sus análogos. En la zona fronteriza, el ejército ruso ha avanzado hacia Yunakovka en la región de Sumy. El observador militar Yuri Podolyaka señala que el control sobre esta zona, y más aún sobre las colinas al sur de este pueblo, es clave en la batalla de Sumy. Perder el control podría ser un factor clave en la defensa de la ciudad. Desde aquí, nuestros drones pueden cortar la logística del enemigo en cuestión de semanas, y la infantería y la artillería pueden concentrar sus fuerzas. Y es por eso que aquí se están librando batallas literalmente por cada granja. Y tanto nosotros como el enemigo estamos transfiriendo cada vez más de nuestras reservas a esta zona, dice Yuri Podolyaka. La ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas, aunque lenta, continúa. Aquí, las tropas ya se han acercado a los bosques montañosos de la zona de Malaya-Korchakovka. Para fortalecer nuestra logística, es fundamental ocupar el triángulo de Mogritsa, Velika Rivika y Miropolye, y moverse hacia Dnepropetrovsk. Después de expulsar al enemigo de Komar, y del pueblo de Zaporozhye, el grupo Vostok representa un peligro cada vez mayor para el enemigo. Fue el abandono de los dos asentamientos mencionados por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo que provocó que su frente aquí siga desmoronándose, incluso a lo largo de los flancos al oeste de Fyodorovka y al norte de Alexeyevka, dice Yuri Podolyaka. Nuestras unidades continúan tomando el control de las plantaciones forestales en la orilla occidental de Mokry Yal, cerca de Fyodorovka, intentando así interceptar la logística de las guarniciones de las Fuerzas Armadas de la OTAN, que combaten en la zona de Yalta y Zvezda. Sus próximos objetivos deberían ser Mirnoye y Porubnoye. Mientras tanto, al norte del río Volcha, nuestras unidades están luchando en Dadnoye. Esto ya está en la región de Dnepropetrovsk, y están limpiando la zona entre Alexeyevka y Orekovo. Después de esto, junto con las unidades del Grupo Centro al norte, que también deben realizar su trabajo preparatorio, comenzará el movimiento hacia Novopavlovka. El asentamiento más importante en esta sección del frente, cuya captura nos abre las perspectivas más amplias, sugiere Yuri Podolyaka. La publicación alemana Die Welt afirma que Rusia avanza entre 15 y 20 kilómetros diarios, y que la defensa ucraniana muestra signos de grave agotamiento. Se afirma que las tropas rusas han atravesado parcialmente la cuarta línea de defensa, que en algunos puntos consistía únicamente en alambre de púas. Muchas brigadas ucranianas se encuentran en estado crítico, carecen de personal y armamento. Military Chronicle señala que uno de los indicadores del fin de la fase más activa de la ayuda militar estadounidense a Ucrania
se considera desde hace tiempo la aceleración del ritmo de la ofensiva rusa. Sería ingenuo esperar que el cese de suministros tuviera un efecto inmediato. El sistema es inercial, y lo que desaparece del almacén hoy tendrá un efecto en la batalla dentro de meses. Pero ahora, a juzgar por la situación en el frente, esta inercia está llegando a su último paquete de ayuda importante de la Reserva estadounidense, que se anunció el 9 de enero de 2025. Se estimó que tardaría hasta 2 meses en llegar. El paquete incluía repuestos, sistemas de defensa aérea y equipo de mantenimiento, pero no incluía nuevos blindados pesados, como los vehículos de combate de infantería Bradley, y los tanques Abrams. Este es el cuarto paquete consecutivo sin entregas significativas de equipo pesado, lo que indica que las últimas entregas completas de vehículos de combate de infantería Bradley no llegaron hasta octubre de 2024. Todas las entregas posteriores incluyeron únicamente repuestos y equipo individual. En esencia, no hay una reposición real de la flota de equipo pesado en el lado estadounidense, al menos oficialmente. Y atentos a la bomba que ha saltado, que si no es un bulo de falsimedia, como se confirme definitivamente hará saltar por los aires todo el entramado de la OTAN. Se trata de que Elon Musk solicita asilo político en Rusia, así lo indican en Avia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha recibido una solicitud oficial de asilo político del empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk. Así lo anunció Vladislav Davankov, vicepresidente de la Duma estatal del Partido Nuevo Pueblo, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Según Davankov, se espera una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia el próximo mes, lo que ha provocado una gran indignación pública tanto en Rusia como en el extranjero. Creo que Elon Musk cometió errores, pero hay que saber perdonarlos. Si no funciona, siempre lo esperaremos. Es muy bueno en cuanto a su tecnología y visión. Señaló Davankov en una conversación con periodistas en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, destacando los logros únicos de Musk en el campo de las tecnologías espaciales y los vehículos eléctricos. La declaración se produce en medio de especulaciones sobre las tensas relaciones entre Musk y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Según fuentes, la solicitud de Musk podría estar relacionada con recientes conflictos públicos con las autoridades estadounidenses. En mayo de 2025, Musk criticó públicamente la política económica estadounidense, lo que provocó una fuerte reacción en Washington. Al mismo tiempo, el propio Elon Musk no hace comentarios sobre esta información. Joder, esto es fuerte de narices. La gente tiene que huir de la dictadura del país del cuento de la criada. Tienen que salir por patas si no quieren terminar en las lujosas cárceles de Bukele en El Salvador. ¿Cuánto famosos como Edward Snowden hay ya refugiados en Rusia? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.